serviciales pasajeros toda la vida han vivido. Van a ir por las calles rodando en sus máquinas de acero, todos los días madrugando, la pasan el año entero. Son fieles con su trabajo, mas no como compañeros. Hola, es un gusto saludarles en Punto de Vista, la versión hecha noticia. El día de hoy, en esta media hora, trataremos un tema referente al transporte público en Ocaña, un tema de grandes complejidades. Bienvenidos. Empresas como Cotrasacaritama, Cotrasurbanos y Cotraserpic son las encargadas de brindar los servicios públicos de transporte en la ciudad de Ocaña, tema que desde hace muchos años se implementa en la ciudad y, según expertos, se ha convertido en uno de los polos que ha contribuido en el desarrollo de nuestra ciudad. El servicio de transporte público se maneja de acuerdo al decreto 170 del 2001, en el cual le da potestad a las autoridades municipales para que manejen todo el tema del servicio urbano colectivo, y ellos, de acuerdo a la regulación del mismo decreto, pues establecen todo lo que tiene que ver a rutas, a la habilitación de empresas y a todo lo que se tiene que ver a modificación y todo lo que el transporte requiera. El transporte como tal tiene una gran historia para la ciudad de Ocaña. Alguna vez, haciendo una investigación en Aguachica, nos encontramos con los datos de la primera empresa de transporte que se constituyó. Se habla que en el siglo XVII se creó la primera empresa de transporte de que se tenga conocimiento en esta región. Se llamó Transportes Ocaña, y la sede era en un pequeño pueblo que se llama Villa San Andrés o Totumal. El socio mayoritario de esa empresa era Antón García Bonilla, y tenían un eslogan y decía: los transportamos entre el pie de la montaña y Ocaña y el Puerto Real en caballos y mulas bien alimentados. Entonces, como tal, se le dio un sentido empresarial al transporte desde hace ya varios siglos, y por eso alguien alguna vez dijo que en la sangre de cada ocañero siempre había un transportador escondido. La historia reciente del transporte en Ocaña, lo que es el transporte urbano colectivo, data de comienzos del año 1960. Cuando se establecieron algunos habitantes en el sector de La Gloria, lo que hoy conocemos como el barrio La Gloria, por la lejanía que existía entre el sector y la plaza 29 de Mayo, ellos con un vehículo comenzaron a hacer el transporte de las personas que vivían. Cuando el tiempo fue pasando, quienes estaban ubicados a lo largo del trayecto, del recorrido que hacía el vehículo, comenzaron a utilizar el transporte y a pagar una suma de dinero para que los transportaran al mercado público o a la plaza 29 de Mayo. En el año 1977, el Instituto Nacional de Transporte le otorgó licencia de funcionamiento a 2 empresas urbanas de Ocaña y le otorgó rutas y frecuencia de despacho y capacidades transportadoras a 2 empresas que en la época eran Cotrasunidos y Cotrasacaritama. Ellos explotaron el transporte hasta el año 1990, cuando como transporte colectivo urbano Cotrasunidos desapareció, igualmente desapareció Cotrasacaritama, y se creó una nueva empresa que agrupó esos transportadores que se llamó Cotransurbanos Limitada. Finalmente, en el año 93 se constituyó como transporte urbano colectivo nuevamente Cotrasacaritama, y años más tarde ingresó como transporte colectivo urbano Cotraserpic. Más o menos a grandes rasgos, esa es como la historia del transporte colectivo desde el siglo XVII hasta nuestra época actual.
A nuestro modo de ver, en Ocaña existen 3 cooperativas de transporte colectivo urbano de pasajeros formalmente organizadas, habilitadas y legalizadas. Es de anotar que la legalización se hace a través de las cámaras de comercio y la habilitación las hace la Secretaría de Tránsito Municipal de Ocaña o la Alcaldía cuando se dedican única y exclusivamente al transporte modalidad taxi individual o transporte colectivo de pasajeros. Ya cuando estas empresas pasan a otra instancia a prestar servicios en la modalidad de transporte de carga o transporte de pasajeros pero por carretera, transporte nacional y de turismo, ya el ente competente para habilitarlas es el Ministerio de Transporte. Pero cuando son locales a nivel urbano y a nivel de taxi individual, el ente competente legalmente establecido por el decreto 170 y 172 del 2001 es el señor alcalde municipal o a quien delegue esta atribución, en este caso el director de tránsito municipal. ¿Cómo se presta el servicio? A nuestro modo de ver, pues las cooperativas hacen un gran esfuerzo porque hacen una gran inversión en los vehículos que circulan por el municipio de Ocaña para prestar un servicio lo más eficientemente posible al usuario. Es de anotar que hasta donde tengo entendido, Cotrasurbanos tiene 106 unidades, Cotrazacaritama tiene alrededor de 73 y Cotraserpi tiene en este momento 52 vehículos funcionando dentro del contexto legal. ¿Cuál es la rivalidad nuestra? Pues realmente no es que sean enemigos, más que todo son rivales en el sentido del mototaxismo, pero uno entiende que la problemática social de falta de oportunidades de empleo, hacen falta crear más oportunidades de empleo, no solamente en Ocaña, eso es en todo el país, en todo Colombia, y es más, la crisis la están viviendo países altamente industrializados como Grecia, como España y hasta el mismo Estados Unidos. Es que la problemática del desempleo a nivel universal es grande, porque el empleo crece en la medida en que las economías también crecen. Si las economías no son sólidas y fuertes, pues el desempleo tampoco puede crecer. Bueno, desde el gobierno nacional se ha emitido una serie de reglamentaciones con el objetivo de poder establecer los requisitos para que una empresa pueda prestar el servicio de transporte público legalmente constituido. El decreto madre de todo este proceso es el decreto número 170 del año 2001, en el cual el Ministerio de Transporte le da la autonomía a las alcaldías, a las gobernaciones, para poder decidir sobre el futuro del transporte en cada región de influencia, siempre y cuando cumplan con unos requisitos técnicos a nivel nacional. Se debe poseer una habilitación, además deben establecer o deben concursar por una serie de rutas a través de algunas licitaciones o a través de unos estudios técnicos con el objetivo de mirar y analizar si cumplen o satisfacen la demanda requerida en cada una de las rutas. Esto con el fin de que el servicio sea eficiente, de que esté reglamentado por las diferentes autoridades y que tenga un control de regulación, que tenga un control de eficiencia para que la comunidad disfrute de la prestación del servicio. Si bien todo esto es cierto, hay un tema que causa polémica y gran discusión en cada una de las asignaciones y tiene que ver precisamente con las rutas. Veamos qué opinan nuestros entrevistados frente al tema. Cuando se quiere, hay varios temas que se deben establecer. Por ejemplo, si se va a asignar una nueva ruta, se debe hacer un proceso licitatorio en el cual las empresas que estén ofreciendo el servicio deben participar y cada una pues entrar de acuerdo a unos puntos que se le asignan de acuerdo a la capacidad de la empresa, a, digamos así, a la historia de la empresa, a los modalidades de los carros que tiene, a los vehículos, pues entra a competir con el resto de empresas y entregaría unas rutas y una capacidad también de vehículos para cubrir estas rutas, diciéndolo así de esa forma. Hay otra modalidad que es la modificación de una ruta, en la cual una empresa puede modificar una ruta modificando el 10% de ella, solamente no puede ser en exceso de esa ruta, y pueden ellos en cierta forma buscar otros sectores
que requieran el servicio, y aquellas rutas que están subutilizadas, pues modificarlas para mejorar el servicio. Y hay una que es la reestructuración del servicio, que lo establece el artículo 34 del mismo decreto 170, que la reestructuración del servicio es integral, no se puede dar a una empresa específicamente ni a una ruta, sino a todo el servicio, y es el tema en el cual pues siempre entró en discusión o ha entrado en debate las últimas semanas. En este momento la norma que nos cobija al transporte colectivo urbano y municipal en el país es el decreto 170 del 2001. La norma establece cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo cuando se va a adjudicar una ruta, o cuando se va a modificar, o cuando se va a reestructurar. De todas maneras, la responsabilidad está en cabeza del alcalde municipal o de la entidad en la cual se haya delegado esa función, para el caso de Ocaña, que es la Secretaría de Movilidad. Para adjudicar una ruta nueva, la ley establece que la autoridad municipal debe realizar los estudios técnicos, o en su defecto los debe contratar con universidades especializadas o con consultores especializados en el área de transporte. Que cuando terminen los estudios, si se encuentra que existen necesidades insatisfechas, se debe someter a un proceso licitatorio donde las personas que se crean con derecho puedan ofertar y puedan explotar la ruta en la cual se realizó el estudio. Ese es un proceso que debe ser abierto y igualmente vigilado por los entes de control como la Procuraduría, la Personería y las oficinas de control interno de cada municipalidad. Si se va a modificar una ruta, que es una ruta que ya existe pero queremos prolongarla o queremos modificarla, la ley establece que esa modificación no puede exceder el 10%. Igualmente la ley establece que se debe hacer un estudio técnico, y en ese estudio técnico se debe hacer un análisis socioeconómico del sector, se deben hacer análisis sobre las intenciones de viaje de las personas, y eso se debe presentar a consideración de la autoridad, que es la que finalmente determina si es conveniente o no modificarle una ruta a una empresa. Finalmente, cuando se va a reestructurar el servicio, está también en cabeza y en responsabilidad de la administración municipal. Es decir, que en el área de transporte las empresas somos responsables de presentar los estudios cuando se va a modificar una ruta. En el evento de reestructurar una ruta o crear una ruta nueva, es una responsabilidad exclusiva de la administración municipal. Hay dos instancias, en eso sí queremos ser muy claros. El decreto 170, en el capítulo dedicado a las alternativas del servicio, volvemos a repetir, cuando son transporte colectivo municipal urbano de pasajeros y cuando son taxi individual, el ente competente es la alcaldía o la dirección de tránsito. El artículo 32 y el artículo 34 es muy claro. El artículo 34 dice que la autoridad competente podrá en cualquier tiempo reestructurar de oficio, oiga, se ven de oficio, a iniciativa del mismo señor alcalde o a solicitud de la parte, una ruta, porque si él ve, vamos a poner un ejemplo, supongamos que en Ocaña nazcan 3 o 4 o 5 barrios populares nuevos y que lleguen a necesitar el servicio de transporte colectivo municipal de pasajeros. Toda ley toda regla tiene una excepción. Precisamente el espíritu del legislador fue muy amplio y muy claro en darle esa competencia al señor alcalde municipal o al director de tránsito para que pueda reestructurar una ruta basado en el artículo 34 del decreto 170 del 2001, y es totalmente legal, ajustado a la normatividad vigente, decreto 170 del 2001, y eso es lo que puede hacer el señor alcalde, no solamente con Cotraserpin, lo puede hacer con Cotrasacaritama, lo puede hacer con Cotras Urbanos. En todo este tema de las rutas, son dos las que se han designado en los últimos años y han generado malestar de otras empresas: la ruta El Dorado, El Hatillo, El Mercado, y la que va desde El Dorado hasta Villaparaíso y el centro de la ciudad. La duda está en si la licitación estuvo amarrada o tal vez se hizo acorde a la ley.
en los cuales se hicieron algunas situaciones. Por ejemplo, se hicieron una modificación de una ruta, la cual la misma alcaldía la demandó por parte luego el secretario de Tránsito, que fue el doctor Carlos Vinicio, que establecía una modificación a una ruta de la empresa Cotraserpic, que llevaba a que llegara al centro de la ciudad. Eso se modificó porque la misma alcaldía hizo la situación. Luego ellos hicieron una modificación de una ruta al sector de Latillo. Anteriormente, en el 2010, ya le habían asignado 17 cupos, creo, a la empresa Cotras Urbanos, los cuales pues nunca esa resolución se nos hizo público, sino que se le entregó directamente a ellos y a nosotros no se nos comunicó. En la modificación de rutas también prácticamente no se hizo a la vez público, sino que a través de situaciones en las cuales me pude enterar, entramos a la modificación de ruta, pero nuestra empresa se echó atrás el estudio argumentando que le faltaban 15 o 20 metros para cumplir. A la otra empresa, Cotras Urbanos, se le entregó ese tema hasta el 31 casi de diciembre. Se me entregó, es más, la resolución todavía no la tengo, se me entregó la información de que no se nos permitía la modificación de rutas, denegándola por parte de la Secretaría de Tránsito de la época, y en esta administración pues estamos pidiendo el documento para nosotros mirar en cierta forma si hay alguna cuestión que esté fuera de la ley, pues establecer también los requerimientos ante ella, pero la idea no es pelear con las empresas, no entrar en discordia por qué se les da, sino que siempre hemos alegado con parte de Cotracaritama que se haga todo soportado en el decreto 170 del 2001, buscando una competencia sana, y además que la administración municipal sea la garante, como lo establece en la misma medida el decreto, en el cual las condiciones de, digamos así, de competencia se hagan en un ambiente justo y no como se estaba haciendo en las administraciones pasadas, siempre en cuestiones ocultas, y eso es lo que nos generaba toda esta discusión. El tema de Cotraserpic, la ruta de Paraíso. Bueno, la ruta de Cotraserpic, digamos lo que sí, ellos tienen derecho a crecer. Es una empresa en la cual tiene años en el transporte, es una empresa igual a nosotros, de Ocañeros, igual a Cotras Urbanos, pero nosotros encontramos que se utilizó una situación en la cual, desconociendo el artículo 34 del decreto 70, se dio una reestructuración de una ruta. Se llama así, en la resolución dice reestructuración de la ruta número 3, a sabiendas que en el decreto 170 habla de reestructuración del servicio. Yo siempre le he comunicado a la administración municipal que en la área de nosotros no entra en discusión, sino que ellos entiendan que si se hace algo que no está en forma de la medida de decreto 170, pues nosotros estamos diciéndole que se cumpla, que se hagan los lineamientos, y yo creo que eso es lo que hemos alegado, que no se estaba cumpliendo lo que decía el 170, porque se hablaba específicamente de una empresa y de una ruta, no de todo el servicio de transporte como debe hacerse, y que es la finalidad de ese artículo. Si se quería hacer la modificación, era la modificación de la ruta, artículo 32, pero ellos tomaron todo el artículo 34 y establece el mismo decreto 170, que hay diferencia entre lo que es modificación y reestructuración del servicio. Lo que ocurre es esto, mire, nosotros en el año 1991 nos asignaron un subsistema de transporte. Un subsistema de transporte es donde convergen varias rutas y todas están entrelazadas. Es un subsistema de transporte que hace parte del sistema que es la ciudad. Dentro de ese subsistema de transporte estaban unos sectores que eran El Dorado, El Carmen, Simón Bolívar. La empresa había abandonado ese sector del subsistema, pero representaba únicamente el 5% del total de la ruta. ¿Por qué no se podía declarar la vacancia? Que algunos hablaban de que había que declarar la vacancia. Porque la ley establece que solo se puede declarar la vacancia cuando se abandona más del 50%. Del contenido de la ruta. Cuando se construyeron las viviendas de Transparencia 1 en el sector de Latillo, todas las empresas presentaron estudios. Presentó estudios para esa ruta Cotraserpic, presentó estudios Cotrasacaritama y presentó estudios Cotras Urbanos. A Cotraserpic y a Cotrasacaritama les rechazaron los estudios que presentaron. En el caso de Cotrasacaritama, porque el kilometraje no le alcanzaba. En el caso de Cotraserpic, el kilometraje no le alcanzaba. En el caso de Cotras Urbanos, le asignaron la ruta porque cumplió absolutamente con todos y cada uno de los requisitos que establece la norma. Una, que es desarrollar un estudio técnico. Se hizo el estudio técnico, se hizo el estudio socioeconómico. Es más, internamente Cotras Urbanos hizo la evaluación económica como cualquier otro proyecto. Y nosotros determinamos dentro de ese estudio que la rentabilidad para la ruta está proyectada
para 4 años. Es decir, que nosotros ni siquiera hemos alcanzado todavía un punto de equilibrio en esa ruta. Estamos trabajando a pérdida, los costos operativos son muy altos para cubrir el sector del Hatillo. Pero yo le digo a los transportadores, hay que sembrar. Sembremos y en un par de años vamos a obtener el fruto de todo este esfuerzo y vamos a obtener la recompensa. Porque en un par de años, cuando el sector del Hatillo esté poblado, porque es uno de los sectores de expansión urbana más grandes que tiene la ciudad, entonces Cotrasurbano va a estar posicionado en un sector como ese y realmente vamos a obtener la rentabilidad y a recuperar parte de la inversión que hemos hecho para el sector. Mira, generó polémica porque a nadie le gusta perder, pero había algo muy sencillo como esto, mire. Ir del sector del Dorado en el cruce de Nuevo Horizonte, ir hasta Hatillo, hasta Transparencia 1 y regresar a ese punto, hay 3 kilómetros. Es decir, que matemáticamente era muy sencillo. Si usted quiere modificar una ruta para ir al Hatillo, necesita que la ruta que vaya a modificar tenga una longitud de 30 kilómetros. La única empresa en Ocaña que tiene rutas que sobrepasan los 30 kilómetros es Cotrasurbanos. Primero porque teníamos un subsistema del que yo le hablaba primero, que fue autorizado para la resolución 004 de 1991, y tenemos rutas como las que van al Santuario del Agua de la Virgen, que son rutas que están sobre los 30 kilómetros. El resto de las rutas que existen en la ciudad tienen 12 kilómetros, 13, 14 kilómetros a máximo, es la longitud de la ruta. Entonces, ninguna otra empresa podría ingresar al Hatillo porque matemáticamente la ley dice que no puede ser ni más ni menos del 10%, o por exceso o por defecto. No, eso es totalmente falso, carece de fundamento alguno. Y es más, lo que necesitamos es que las cooperativas aquí trabajen en armonía, trabajen articuladas por el mejoramiento del servicio. El único interés que le movió al señor alcalde municipal y al director de tránsito, Marlon Andrés Meneses, es garantizarle y mejorarle el servicio a las comunidades de Villamar, Villaparaíso, Los Cristales, ese sector de allá, porque cuando ellos salían a la vía, ya los otros vehículos circulaban, pero ya con el paquete lleno. Y es más, desde el punto de vista legal, los actos administrativos que tiene Acaritama y Urbanos de esa ruta de abajo es la Undina la Gloria. Ellos no tienen, bajo ningún punto de vista, un acto administrativo legal que diga que tienen que circular por Villamar o Villaparaíso. Esa ruta no está asignada absolutamente a ninguna cooperativa. Se la asignaron por reestructuración, óigase bien, a Cotraserpín. Ahora, Cotrasurbanos, tengo entendido que tiene 18 rutas circulando, porque son testimonios de su mismo gerente, a quien respeto, aprecio y admiro. Y Cotrajacaritama tiene 12 o 11 rutas también circulando. Cotraserpín solamente tiene 13. Entonces lo que se está buscando es un poco de equilibrio en la balanza de las rutas que tienen asignadas las empresas de transporte, pero en ningún momento se está afectando a ninguna cooperativa, todo lo contrario, se está mejorando el servicio, brindándole una mejor calidad de servicio a los usuarios. Es importante mencionarle a la comunidad ocañera que en esta administración el tema de la ruta del Hatillo no se ha tocado, eso es que se estableció en administraciones anteriores. Pero el tema de la ruta que se le ha otorgado a Cotraserpín se hizo a través de un proceso transparente, de unos requisitos y unos estudios técnicos, siguiendo siempre la reglamentación del decreto 170, con el objetivo de brindarle transparencia al proceso, que la comunidad ocañera sepa que todos están en igualdad de condiciones para hacer una prestación del servicio. Habrá futuro de tal forma con el transporte público en Ocaña si se tienen en cuenta temas como la piratería y la complacencia de las autoridades, que con esta problemática han hecho que cada vez el servicio sea otorgado a informales y no se piense en el patrimonio de los que invirtieron en sus vehículos para empresas. La verdad que nosotros siempre, o como Cotracaritama, hemos buscado que el tema del transporte se vea como una forma de, digámoslo así, de tranquilidad a la empresa transportadora, no tanto la empresa, sino los inversionistas que son los asociados, a aquellas personas que invierten en sus vehículos, a los transeúntes, a la misma comunidad que utiliza el servicio, porque necesitamos es que la administración
sea un ente que nos integre, un ente que busque la solución del transporte. En eso hemos estado en diálogo con el señor alcalde, que busquemos que las cosas se hagan en beneficio de la comunidad, en beneficio del mismo transportador. Por eso esta medida, esta resolución, la que va, pues en otro entramos en discusión, no, estaba saliéndose de esa situación. Se le está dando a un aumento es más, se le dio un aumento de cupos a esa empresa debido a esta reestructuración, lo cual pues nosotros le decíamos a la administración que analizara bien. Estamos al puerta de un concepto que ya nos llegó y que también la administración municipal les llegó, y creo que ya deben tener claridad de que ese aspecto de la reestructuración del servicio no se debió haber aplicado en este tema. Pues es un tema en el cual pues buscamos que haya una unión entre las empresas, que empecemos a trabajar buscando el mejoramiento del servicio, que es lo que busca la gente, no buscando crecer en forma desordenada, sino que busquemos que todas las empresas crezcamos, buscando siempre que la comunidad tenga un mejor servicio, que quiero decirlo, que el servicio por la comunidad pues siempre no lo ve de una forma eficiente, y eso es lo que hay que empezar a trabajar las empresas, y debemos estar nosotros unidos a que nuestro negocio prospere y dejar que factores como la informalidad crezcan por el mal servicio. Pues mire, en este momento las empresas tuvimos que aprender a convivir con la informalidad. Si no pudimos acabarla, y realmente nunca existió una voluntad política para que eso se diera, pues realmente nosotros tenemos que trabajar en ocasiones a pérdidas, en ocasiones alcanzando apenas un punto de equilibrio. Pero el transporte como un negocio rentable de hace 10, 15 años se acabó. Alguna vez yo le dije a un periodista que si los transportadores hubiéramos visionado que en 10 años iba a llegar el mototaxismo a la ciudad de Ocaña, ninguna empresa de transporte existiría, de las urbanas. Porque realmente es decir, la plata que pierde el transporte organizado y que se llevan y que se gana el mototaxismo, estamos hablando en el año de muchos millones, y esos millones atentan contra el buen uso de los equipos de transporte, contra el mantenimiento preventivo del vehículo, contra unos ingresos justos del conductor. La situación de Ocaña es compleja porque la ciudad en 5 años, si seguimos como vamos, va a estar invivible. Si queremos una ciudad atractiva, si queremos una ciudad de puertas abiertas para los inversionistas, nosotros no necesitamos hacer exenciones de impuestos ni brindarle algunas. Nosotros necesitamos hacer una ciudad vivible, una ciudad que sea económicamente activa, que el ambiente en el cual se desarrolla la ciudad sea el mejor. Pero en este momento la inversión que viene de afuera le da temor invertir en una ciudad como Ocaña, porque el problema que ha generado la motocicleta en la ciudad es muy alto. Yo igualmente sé que muchas familias pobres tienen una motocicleta para el transporte de su familia, y contra eso no se puede decir absolutamente nada, más bien generar el respeto que eso merece. Pero el problema del mototaxismo ha traído muchos problemas que vienen de la mano con él para la ciudad. Pues vuelvo y te lo digo, de todas maneras, en Ocaña se presta un buen servicio de transporte colectivo. Tú ves que es un servicio rápido, eficiente y cómodo. El parque automotor es relativamente nuevo y la gente se transporta aquí en 5 o 10 minutos, o sea, donde se aprovecha al máximo su capacidad productiva. Es muy diferente. Yo que soy nacido y criado en Cali, Cristian, a mí me tocaba vivir, cuando era estudiante, recorrer 30 y hasta 45 minutos en un bus para ir a mi colegio. Eso sí es perder tiempo productivo. No, aquí no se pierde, aquí modestia aparte, pero el servicio que prestan las cooperativas de transporte urbano es un servicio bueno. A mí me parece que es un servicio de calidad, pero ese hecho no quiere decir que no podamos seguir mejorando hacia buscar los niveles óptimos de excelencia. Aquí en el municipio de Ocaña se debe hacer algún proceso de reestructuración de las diferentes rutas, con el fin de que la prestación del servicio esté basado en un principio de calidad, en un principio de eficiencia. Escuchamos y es a diario las quejas que se presentan en la Secretaría de Movilidad y Tránsito referente a la prestación del servicio, ya que los horarios de frecuencia no son los establecidos. Además, la comunidad ocañera, para nadie es un secreto, se ha venido expandiendo de una manera exponencial
ya contamos con muchos más barrios periféricos. Además, es importante que el transporte público llegue a más sectores. Por eso hago una invitación a toda la comunidad que quieran o demanden de este servicio, que se acerquen a la Secretaría de Movilidad y manifiesten sus necesidades. También hago un llamado a las empresas legalmente constituidas, a las empresas transportadoras, para que analicen su esquema empresarial y miren cada una de las rutas haciendo un análisis objetivo basado en datos reales de la necesidad que está viviendo el pueblo cañero, para mirar a ver qué rutas nuevas se pueden establecer, mirar a ver si el parque automotor es el necesario y el adecuado para la prestación del servicio. Además, desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito se van a iniciar una serie de capacitaciones con el fin de que aquellos conductores reciban una capacitación en atención al cliente. Entonces, esta es una serie de factores que también debemos incluir para que el futuro del transporte público en Ocaña sea un futuro promisorio, sea un futuro beneficioso para toda la comunidad, ya que el tema del transporte es uno de los factores que nos hacen ciudad. Entonces también debemos educar al pasajero para que no pida la parada en cualquier sector, sino en los sitios establecidos por la administración municipal. Entonces este es un trabajo en conjunto de que puede ser promisorio, de que puede ser beneficioso para la comunidad, siempre y cuando todos los directamente implicados estemos interesados en fortalecer el mismo y en aportar cada uno al tema del transporte. Temas como las rutas, la asignación de cupos y el tipo de vehículos son estipulados por el Ministerio de Transporte a través de leyes o resoluciones, con miras a que sean tenidos en cuenta en cada uno de los municipios. Estas cartas de navegación deben ser tenidas en cuenta por las administraciones de turno. Hasta aquí Punto de Vista, la versión hecha noticia. A ustedes gracias por la atención. La invitación para que a continuación se quede con Amigos del Campo. Feliz noche.